y según datos de la ENDIS en sus cohortes desde el 2013 al 2023, en 10 años, un 3.1% en la franja de edad que es comparable, que es los 12 a 47 meses. Como decíamos, esto preocupa desde edades tempranas, en la primera infancia, a los menores de 5 años, como veíamos, ya hay un 15% de sobrepeso y obesidad, pero también coexistiendo con un 8% de retraso de crecimiento, o sea, con niños y niñas que presentan algún grado de afectación en su talla, con los indicadores longitud de edad o talla de edad por debajo del -2 de BIOS estándar. Y estos problemas nutricionales, tanto el sobrepeso y la obesidad como el retraso de crecimiento, es mayor en los estratos de población más pobres. El sobrepeso y la obesidad también son ligeramente menores en población rural y también el retraso de crecimiento. Desde el año pasado que contamos con los resultados de la ENDES rural, que fue la primera vez que se midieron estos indicadores en localidades de menos de 5.000 habitantes y áreas dispersas. Estos problemas entonces coexisten, lo que lleva también con una alta prevalencia de anemia en nuestra población. Por ejemplo, allí tenemos las cifras en los menores de 2 años, casi un tercio de las niñas y niñas menores de 2 años presentan anemia, y acá también se observa la inequidad según nivel socioeconómico, porque mientras en el nivel socioeconómico alto la prevalencia es de un 15%, en los hogares más pobres esto es más del doble, un 33%. Entonces, como nos enseñó algún estadístico alguna vez, los promedios enmascaran inequidades, entonces vemos como la pobreza incide y es algo a considerar, por supuesto que también. Esto nos lleva a pensar que desde hace años el Uruguay atraviesa una situación de doble carga de la malnutrición, donde los problemas por exceso y déficit coexisten, puede ser en una población, en una misma familia y a nivel individual. Por eso se habla de acciones de doble propósito para abordar estas problemáticas en forma simultánea. Si pensamos en prevalencia de sobrepeso y obesidad como principal problema de salud pública, pero también coexistiendo con retraso de crecimiento y déficit de micronutrientes, tenemos que analizarlo también en conjunto con los datos de consumo. Lo que está pasando en todos los grupos de edades, según nos muestran también estas encuestas, es la sustitución de alimentos naturales y comidas caseras por productos ultraprocesados. Eso lo vemos ya desde los más chiquitos, donde la ENDIS también nos muestra que ya en los menores de 23 meses un 16% consumió bebidas azucaradas el día anterior a la entrevista. O sea, niños menores de 2 años que no deberían ni consumir ni haber probado este tipo de bebidas, los consumen diariamente en un 16%. O sea, las encuestas preguntan por recordatorios, la metodología es el recordatorio de 24 horas, que es preguntar a la familia qué consumió ese niño o niña el día anterior a la encuesta. Y vemos como ya un tercio prácticamente consumen alimentos poco saludables, y de nuevo como los hogares de los terciles más pobres tienen el mayor consumo de alimentos poco saludables. Si miramos a los niños un poquito más grandes, de 2 a 4 años, el 14% no consumió frutas el día anterior, un 4% de la población no consumió vegetales y legumbres, casi un 40% sí consumió alfajores y galletitas rellenas, casi un 40% sí consume refrescos, jugos artificiales y aguas saborizadas. Y bueno, esto mismo se va reflejando en todos los grupos de edades, en los hogares de adultos, ¿no? Según la encuesta de Gastros, ingresos en los hogares, que se desprende el consumo aparente a partir de la compra de alimentos en el hogar, vemos que un cuarto de las calorías consumidas en los adultos provienen de productos ultraprocesados, y este comportamiento de escaso consumo de frutas y verduras, de alta presencia de bebidas azucaradas y altas cargas de azúcares, los vemos por supuesto también que en adolescentes y en escolares, con esas cifras, por ejemplo, en escolares que rompen los ojos, que consumen 92 gramos de azúcar por día, que es prácticamente el doble de lo que precisa un escolar en el día, ¿no? Frente a esto nos enfrentamos básicamente a la sustitución de alimentos naturales y comidas caseras por productos ultraprocesados que los van desplazando. En relación a esto, el año pasado, cerca de fin de año, se publicó esta serie Lancet, que para que quienes quieran profundizar, sabemos que hay gente que va a ver esta presentación más adelante, pueden consultar esta serie que es sumamente interesante, que justamente habla de esto, cómo se está desplazando las preparaciones culinarias en el hogar y los alimentos naturales por productos ultraprocesados, y la implicancia que tiene esto en el sobrepeso, la obesidad y el desarrollo de enfermedades no transmisibles vinculadas con la dieta. Bueno, en este marco, Uruguay, por las altas cifras y por otras características, ha sido seleccionado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los países pioneros para participar
del diálogo entre países de la región, del Plan de Aceleración de Acciones para Detener la Obesidad, y del 2022 con el equipo, acá está Virginia Natero también, con quienes hemos participado de este encuentro, y con el equipo también se fue desarrollando la hoja de ruta para acelerar las acciones contra la obesidad. Es un nombre, en realidad, en toda la bibliografía y toda la literatura y los objetivos ya en el mundo se habla de detener la obesidad, de frenar, porque dada la tendencia en aumento que hay en toda la región, en el mundo, en nuestro país, no sería viable plantear el objetivo de disminuir las cifras, pero sí el objetivo primordial, por lo menos, es frenar el aumento. En el marco de estos objetivos que se plantearon a 2030 en esta hoja de ruta, uno de los objetivos en los que estamos trabajando es en el desarrollo de protocolos, de documentos, de guías para abordar el sobrepeso y la obesidad tanto en niños y adolescentes como en adultos. Acá Carlos está participando en uno de los grupos y bueno, esperamos tener los documentos pronto. Estas líneas de acción que se están trabajando se nuclean también en las líneas que establece el Consejo Nacional Honorario Coordinador de Políticas destinadas a combatir el sobrepeso y obesidad, este nombre largo, pero que establece la creación de este consejo a través del decreto el 369 en el año 2018. Tiene la competencia de asociar al Poder Ejecutivo en la materia y de articular todas las políticas con los actores involucrados en relación al abordaje del sobrepeso y la obesidad. Hay múltiples ministerios, como vemos allí en el encabezado del decreto, participando la academia, sociedades científicas y demás. Y entre esas líneas de acción se establece el abordaje, bueno, desde la necesidad del cambio cultural para abordar el sobrepeso y la obesidad, el abordaje de las buenas prácticas de alimentación y lactante niño pequeño, con todo lo que implica la regulación normativa de comercialización de sucedáneos de la leche materna, de incorporar los lineamientos de nuestra guía alimentaria en todas las políticas públicas, mejorar entornos en centros educativos, abordar también el rotulado frontal de alimentos y la eliminación progresiva de grasas trans, reducir también azúcar y sal de los alimentos elaborados y, como decía, trabajar en el control de sobrepeso y obesidad en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, que en eso estamos como uno de los objetivos del plan de aceleración. Bueno, hay muchas intervenciones para contrarrestar la obesidad en Uruguay y para crear entornos alimentarios más saludables. Algunos de ellos los vamos a ir compartiendo en este pantallazo de las políticas públicas que estamos desarrollando. Nuestras guías, el rotulado, todo lo que tiene que ver con entornos educativos y todo lo que tiene que ver con mejorar las buenas prácticas de alimentación desde el comienzo. Para los menores de 2 años hay 3 documentos que guían estas prácticas: la Norma Nacional de Lactancia Materna, la Guía de Alimentación Complementaria, la del uso preparados para menores de 2 años, que incorpora el Código de Comercialización de sucedáneos de la leche materna, y como otra gran medida para proteger y fomentar la lactancia, la Ley 19.530 del 2017 establece la regulación de la instalación de salas de lactancia en centros educativos y de trabajo. Establece según la cantidad de trabajadores totales o mujeres, pero en realidad es algo deseable para todas las instituciones que puedan tenerla y compartirla con las instituciones también cercanas. Bueno, el rotulado, todos al menos como consumidores nos hemos enfrentado a esto. Establece el decreto 272, que comenzó en el 2018, que todos los alimentos envasados en ausencia del cliente y que tengan agregado de sodio, azúcares, grasas, y que en la composición final excedan los valores establecidos en el decreto de sodio, azúcar, grasa o grasa saturada, lleven este rotulado frontal con esos octógonos que ya hemos visto todos en los productos cuando estamos seleccionando y haciendo compras, ¿no? Esto se acompaña de un manual de aplicación del rotulado y de otro decreto del 114 que apunta a la reducción de grasas trans de origen industrial. Intenta ser una medida que facilite la elección a los consumidores de alimentos más saludables como una herramienta práctica, que sabemos que el tiempo que se destina a la hora de elegir en la compra es breve. Este proceso, que comenzó con el decreto 272 en el año 2018, en su línea de tiempo de la aplicación, que estaba prevista para el 1 de marzo de 2020, sufrió modificaciones por el camino. Unos días antes de su entrada en vigencia se postergó la aplicación, que terminó siendo efectiva el 1 de febrero del 2021 y con cambios en los puntos de corte de los límites de nutrientes críticos. Entonces esto
postergó la aplicación de la medida y flexibilizó algunos criterios. Entonces, en esto también es otro de los objetivos a seguir trabajando en el marco del plan de aceleración y del Consejo de Obesidad, seguir mejorando el rotulado frontal, el etiquetado frontal de alimentos y bueno, evaluándolo de acuerdo a la evidencia y al escenario de la región, ¿no? De Mercosur, porque no tenemos los mismos puntos de corte que otros países de la región, por ejemplo, que los limítrofes de Argentina, de Brasil. Argentina, por ejemplo, que se ajusta a los criterios de la Organización Panamericana de la Salud, son más exigentes y eso a veces genera también dudas y desconfianzas en el consumidor cuando despega un sticker que tiene acá 3 sellos y abajo tiene 4. Entonces, esto como es la información en ese sentido puede confundir y bueno, se está apuntando a seguir trabajando para mejorar la normativa. En los entornos educativos tenemos la ley 19.140, conocida como la de alimentación escolar saludable, pero en realidad se aplica a todos los entornos escolares, liceales, públicos y privados, que se acompaña de la ley de educación física, que desde el año 2009 establece la obligatoriedad de enseñanza de la educación física en las escuelas primarias de todo el país. Esta ley que apunta a mejorar la 19.140, los hábitos en los centros educativos, mandata al Ministerio de establecer los grupos de alimentos y bebidas a recomendar, y en un principio prohibía solamente la publicidad, la exhibición de alimentos no recomendados, pero después en el 2022 por una ordenanza, la 212, se establecieron distintos grupos de alimentos recomendados alineados con la guía, articulando todas estas políticas que estamos mencionando. Y un hito importante que fue en 2022 también, que a partir del artículo 4 de la rendición de cuentas se prohíbe la venta a partir del 1 de enero del 2024 de los productos que tengan rotulado frontal. Estas medidas son fiscalizadas por la Dirección General de Fiscalización del Ministerio y bueno, es otro aspecto en el que se está trabajando. De esto se desprende también una herramienta que son las 7 prácticas a desarrollar en centros educativos para la prevención del sobrepeso y obesidad en la infancia y la adolescencia y que apunta justamente a la práctica de alimentación saludable a través de la implementación de las recomendaciones tanto de la guía alimentaria como de la actividad física. También, por ejemplo, vincular a los estudiantes con el cultivo de alimentos, con la preparación, con incorporar estos conceptos también en la currícula y bueno, en este sentido hay un plan piloto en conjunto de la FAO con la Escuela de Nutrición también con algunas escuelas sustentables para implementar esta medida. Las guías que trajimos ahí algunos ejemplares para dejarles, pero se puede descargar en formato PDF, todos los documentos están colgados en la web del Ministerio, tanto la guía alimentaria como la de actividad física, y hay otra guía que sacó el programa de actividad física de prescripción de la actividad física para profesionales de la salud, que también son materiales que les recomendamos consultar o bajar si los desean. Pero particularmente nuestra guía, que está publicada desde el 2016, aborda justamente los mensajes claves para nuestra población. Siempre el proceso, cada guía alimentaria es propia de cada país. Uruguay tiene la suya del 2016. Todo este proceso de construcción de la guía pasa por la participación de muchos actores y es un proceso interinstitucional. Las miro a las compañeras porque tanto de INDA como de la Escuela de Nutrición y de otras muchas instituciones han participado en la revisión de la evidencia, de la epidemiología nacional, de los mensajes, la validación de los mensajes para que la población los entienda, que son propios de cada región, de cada país, ¿no? Que termina en 11 claves para una alimentación saludable y en el icono que ustedes conocerán, que es el que resume en una imagen gráfico la guía alimentaria para la población uruguaya, porque ahora que a veces vemos guías de otros países, como ha estado en boga en enero, el lanzamiento de la modificación de la pirámide de Estados Unidos. Bueno, pero esa es la de Estados Unidos. Nosotros tenemos la nuestra, que a veces nos perdemos un poco de que esta está hecha para nuestra población mayor de 2 años en función de los problemas que nosotros tenemos y de nuestra cultura alimentaria, nuestros hábitos, nuestra disponibilidad de alimentos. También hay materiales educativos como el set para promover una alimentación saludable, que está por allí, y para ir redondeando y dejarle el espacio a las compañeras.
destacar nada más que a partir de esta guía, entre los múltiples productos que se han elaborado, desde el 2024 está disponible un curso que es de guía alimentaria para la población uruguaya, pero específicamente diseñado para equipos de salud como una herramienta práctica para la comunicación por parte de todos los involucrados en el equipo, para unificar mensajes, para transmitirlos claramente. Es un curso autoadministrado en módulos que responden a los mensajes de la guía, también un último módulo que aborda todos los recursos educativos disponibles. Es breve, de 3 horas, y bueno, se ha lanzado la primera edición en el 2024, la segunda en el 2025, y estamos a la espera de ver cómo queda, en qué fecha se pone disponible este año, en el 2026, así que seguramente se los vamos a estar compartiendo y pidiéndoles la difusión, porque es una herramienta muy práctica para todos los integrantes del equipo de salud. Bueno, por esto y todo lo que necesiten, en cualquier tipo de acompañamiento, les dejamos contacto del área de nutrición, allí el mail, y bueno, estamos a las órdenes acá para el intercambio que sea necesario. Y gracias de nuevo por la invitación en nombre de todo el equipo y desde la coordinación, Jimena Moratorio, que no pudo estar hoy, bueno, está Virginia, Carolina de León, que se ha incorporado, está trabajando el tema de lactancia, así que sí, en algún momento requieren acompañamiento para instalación de sala o cualquier otro tipo de acompañamiento que se pueda necesitar, a las órdenes. Y gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante y clara la exposición. Ahora seguimos con Alejandra Girona, de la Facultad de Medicina, UDELAN. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos, por la invitación. Es la primera vez que estoy en el colegio médico, así que, bueno, a los 53 años me parece que siempre hay nuevas experiencias. Así que nada, gracias. Es todo un desafío. Y gracias por la confianza. Es un gusto también compartir este espacio, especialmente en una mesa en donde ya hemos escuchado al Ministerio de Salud Pública a través de Fabi, y seguiremos escuchando al Instituto Nacional de Alimentación desde perspectivas diferentes, desde de las políticas públicas. Mi intención hoy es situarme en ese mismo campo, pero poniendo el foco en una pregunta que quizás pensé que podíamos dialogar, pero bueno, quedará allí para que la piensen del otro lado y en algún momento poder compartirla, que es, bueno, después de escuchar, y lo que vamos a escuchar seguramente de Inda, bueno, pero ¿qué ocurre cuando esas políticas alimentarias se encuentran con la vida cotidiana de las personas? Me parece que eso es una pregunta clave para poder entender y proyectar la mejora del bienestar de todos y todas las uruguayas, ¿no? Creo que ahí está el centro. Entonces, yo voy a dejar esta pregunta acá. La idea era, bueno, lo había ensayado así, de tal manera que pudiéramos tener un espacio de reflexión y luego intercambiar cuando terminara la presentación. Esta dinámica no va a ser posible, pero de todas formas me parece que es interesante pensar esto, ¿no? ¿Qué ocurre entonces cuando estas políticas se encuentran con la vida cotidiana de las personas? Y cuando hablo de la vida cotidiana de las personas, hablo también de nosotros, ¿no? Las políticas alimentarias atraviesan la vida de todos y todas. Uno tiende a pensar en determinados grupos etarios, y está bien, pero en realidad atraviesa a todos, como profesionales, como académicos, como vecinos, como vecinas, como usuarios. Entonces está bueno pensar esto, porque creo que es el puntapié para poder hacer nuevas cosas en el Uruguay. Mi lugar de pertenencia tiene que ver con, hoy como estoy acá parada, tiene que ver con el Centro Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar. Este es un grupo interdisciplinario especializado en cuestiones vinculadas a sistemas alimentarios, a alimentación, a políticas públicas, a hábitos y hábitos saludables y sostenibles para toda la población. Este es nuestro foco de estudio, es un grupo sumamente interdisciplinario en donde hay muchísimas disciplinas y donde hay compañeras que hoy me están acompañando aquí también. Y es un centro que se inaugura este año porque tenemos antecedentes de trabajo en formato núcleo interdisciplinario de alimentación y bienestar.
Pero además muchas de las cosas que voy a presentar tienen que ver con cuestiones que hemos trabajado desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación, observatorio que coordiné hasta diciembre del año pasado y que hoy coordina compañeras nuevas. Por suerte Florencia Seriani está para después acotar algunas cuestiones vinculadas a este observatorio, del cual sigo siendo integrante, pero ya desde otro rol más relajado. Este núcleo que yo les decía de alimentación de la Universidad de la República se creó en el año 2012. Pasó mucho tiempo, el Ministerio de Salud Pública formó parte de este núcleo. INDA fue pionero e inauguró este espacio porque creíamos realmente que tenía que haber un espacio de diálogo desde el vamos, entre las instituciones, entre la academia y el Estado, y así fue creado. Yo me voy a centrar en 3 experiencias concretas que han sucedido entre el 2023 y el 2025, y bueno, y desde el 25 ahora, nuestro pasaje a centro interdisciplinario con nuevas responsabilidades, con un poco más de dinero que nos permite tener más docentes, esa es la realidad, y con más tiempo para pensar a largo plazo en qué trabajar. Estas 3 experiencias que yo voy a nombrar tienen que ver un poco con dar respuesta a esta pregunta que les hacía al inicio y que tienen que ver con algunas nuevas líneas de investigación que no son iguales a las del 2012 y que responden a contextos diferentes, ¿no? Ahora Eugenia me decía hace 10 años de las guías y yo le decía otro mundo fue hace 10 años cuando se pensó estas guías. Todo el tiempo estamos cambiando, no solo por la evidencia, sino por contextos sociales, económicos diferentes, y también a nosotros nos atravesó y nos hizo pensar en nuevas líneas de investigación. Siempre con esta mirada de acompañamiento a las políticas públicas y siempre tratando de articular la enseñanza y la investigación, porque ese es nuestro rol. No somos hacedores de política pública, sí podemos asesorar y además sí debemos enseñar a las nuevas generaciones en esto de la articulación. Si pensamos en líneas de investigación, en el año 2012 no pensábamos que en el 23 íbamos a empezar a investigar sobre entornos alimentarios minoristas, por ejemplo. Y esto tiene que ver mucho con la pregunta que hoy les hacía de cómo las políticas sí atraviesan la vida de los vecinos y las vecinas. Estos entornos alimentarios minoristas que están definidos como estos conjuntos de puntos de venta de alimentos que definen la disponibilidad y el acceso físico a los alimentos y que están indudablemente asociados a mucho de lo que hoy Fabiana presentaba sobre calidad de vida, sobre enfermedades no transmisibles que tiene la población. En general, siempre la alimentación la asociamos al acceso económico y está muy bien porque Uruguay es un país de desigualdades que mejora, pero que todavía tiene grandes problemas de desigualdades, pero también hay que pensar en cuestiones vinculadas al acceso físico y que tiene que ver no solo con repetir que Uruguay produce alimentos para todo el mundo, tiene que ver con pensar en clave de territorios qué es lo que pasa cuando las personas quieren acceder a determinados alimentos. Hicimos un estudio que nos centramos en Punta Rieles y Bella Italia a partir de algunos otros datos que pasaban allí sobre inseguridad alimentaria. En esa zona de Montevideo trabajamos con un abordaje mixto de investigación cuantitativa, geoespacial y cualitativa, en donde hicimos el relevamiento de todos los puntos de venta a pie, identificación de zonas con acceso limitado a alimentos recomendados, a estos alimentos que el Ministerio de Salud Pública recomienda. Bueno, pero ¿qué pasa cuando vamos a los barrios? ¿Puede la gente aún, si tiene el dinero para comprar esos alimentos, están presentes? Y hicimos entrevistas además a la gente que vive allí y a los responsables de los puntos de venta. Estos fueron lo que encontramos en estas zonas, ¿no? La mayoría de la presencia está vinculado a almacenes, a pequeños almacenes que se ocupan en el living, en el comedor de una casa, que cambian todo el tiempo, que cierran, que abren, pero que sostienen la vida económica de muchos asentamientos de Bella Italia y Punta Rieles, y después un sinfín de otros modelos de venta de alimentos que van desde salones, kioscos a lugares de ferias. Pero fíjense en algunas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos del bajo consumo de frutas y verduras, cuando hablamos del bajo consumo de pescado, ¿no?
Y cuando vamos allí vemos 2 ferias en una zona que es enorme. Para quienes trabajan allí, ven que es una zona muy grande de Montevideo, ¿no? Entonces esto también hace a lo que consumo luego en mi hogar, ¿no? El acceso físico a lo que tengo. Pero los almacenes siguen siendo los protagonistas. Este es el número y el porcentaje de puntos que vendían diferentes categorías de alimentos en los barrios, ¿sí? Y entonces nosotros categorizamos frutas y verduras, leches, huevos, carnes, pescado, ingredientes culinarios, alimentos procesados y ultraprocesados. Y bueno, y ustedes pueden ver, y salta a la vista, el porcentaje de los puntos de venta o el número de puntos de venta, en donde obviamente los productos ultraprocesados tienen una gran presencia en cada uno de estos locales, en estos almacenes chiquititos de una habitación. En general, lo que más aparece es ultraprocesados. Cuando pensamos en frutas y verduras y lo pensamos desde nuestro lugar en la sociedad y desde el lugar de confort que tenemos y a lo que compramos, en realidad cuando recorremos estas frutas y verduras estamos hablando de 5 o 6 frutas y verduras presentes: cebolla, morrón, banana, manzana y papa, ¿no? Y no siempre en las mejores calidades. Entonces eso hace cómo dialogar estas guías alimentarias con la realidad de muchos montevideanos. Pero trabajamos sobre aspectos cualitativos, ¿sí? En las personas no perciben dificultades de acceso físico a los alimentos en general, a excepción del pescado. ¿Y por qué? Y bueno, porque mi hábito es consumir morrón, cebolla. No percibo la necesidad de que debería tener una mejor calidad de frutas y verduras. Y algunas cosas que dicen, bueno, hay muchos y venden de todo, desde el pan, productos de limpieza, la carne, fruta, verduras, productos de higiene, hay de todo. Yo tengo 3 o 4 almacenes cerca, el problema no es lo locativo, no es que tengo que caminar 10 kilómetros, al revés, pero ¿cuál es la calidad de lo que se vende? En Punta Rieles hay de todo, hay comercios de todo tipo, pero sí se identifican dificultades en relación al precio de los alimentos en el barrio. Y esto es un tema sumamente importante. Las personas que venden alimentos en estos barrios se tienen que movilizar a intermediarios para comprar esos productos, a excepción de ultraprocesados que llegan al barrio, llegan al asentamiento, pero lo que es carne lo compran en comercios más grandes de avenidas. Frutas y verduras también, porque obviamente estos comerciantes no llegan a la UAM para abastecerse de frutas y verduras. Y entonces este es un tema. Yo digo que vivimos como si fuéramos un barrio de gente adinerada. Para comprar acá tenés que ser adinerada, el barrio es caro, y sí, porque la cantidad de intermediarios que hay para la venta de alimentos hace que tengan otros precios diferentes, ¿sí? El almacén de barrio es lo que tiene mucho más caro en general, tiene esa comodidad de que lo tengo al lado, pero nada más. Entonces, estas son algunas de las cuestiones muy rápidamente. Hay hemos hecho algunas publicaciones que allí pueden acceder en nuestra página web, mucho más detallado de lo que les estoy presentando. Pero bueno, la disponibilidad o el acceso físico es una condición necesaria, por supuesto que sí, no es suficiente para garantizar la calidad de la alimentación. Por lo tanto, cuando pensamos desde las políticas públicas, también tenemos que incorporar esta dimensión para mejorar alimentación. Cuando pensamos en acompañamiento en el proceso de implementación de una política pública, seleccioné esta que me pareció interesante, que la voy a presentar muy rápidamente. Generamos un modelo de seguimiento de un programa de apoyo alimentario, como fue el programa alimentario del Plan ABC de la Intendencia de Montevideo en la gestión anterior, ¿sí? En donde se decidió, a través de los coletazos de COVID, ¿sí? Intervenir en niños, niñas y mujeres embarazadas con desnutrición que se asistían en primer nivel de atención en las policlínicas de la Intendencia. ¿Qué hicimos desde la UDELAR? Fue, bueno, hacer el seguimiento y monitoreo de este programa de apoyo alimentario, clave, fundamental cuando uno implementa una nueva política. Hacer ese seguimiento, monitoreo, evaluación, retroalimentación. Y eso es lo que hicimos en este programa que tenía
una entrega de transferencias monetarias, pero también un acompañamiento de educación nutricional y además suplementación nutricional en estos niños y niñas, para un fin último que era el mejorar el estado nutricional de esta población, que eran aproximadamente, ingresaron 400 niños con algún grado diferente de desnutrición en la ciudad de Montevideo y que solo se asistían en las policlínicas de la Intendencia de Montevideo. Hicimos entonces un monitoreo de 12 meses de esta intervención, ¿sí? En donde íbamos acompañando esta política a través del encuentro con estas mamás, en donde hacíamos o veíamos qué era lo que sucedía en 3 dimensiones, que tenían que ver con el crecimiento de esos gurises, que tenían que ver con la mejora de la alimentación y que tenían que ver con la inseguridad alimentaria de esos hogares y cuánto variaba de acuerdo a ese ingreso monetario que se les daba a las familias. En términos de inseguridad alimentaria, rápidamente lo que pudimos ver es que en un año de un programa bien pensado, porque fue un programa muy bien pensado, con mucho compromiso de la Intendencia de Montevideo, ¿sí? Se logró mejorar el puntaje promedio de inseguridad alimentaria de los hogares, que disminuyó en 1.5%, 1.5 puntos después de 12 meses. ¿Sí? Y si vemos allí las barras, vemos cómo la inseguridad alimentaria moderada y la inseguridad alimentaria grave descienden. Y esto eran ingresos mínimos, no estábamos hablando de grandes ingresos monetarios que estas familias recibían por niño. El hogar recibía por cada niño que estuviera con desnutrición, pero sí se mostró que es posible mejorar la situación de las familias cuando además se piensa en forma integral con otros acompañamientos que no eran solo la transferencia monetaria. Y a mí me da mucha pena cuando veo datos de Brasil en donde lo mismo, muestran cómo se mejora la inseguridad alimentaria de las familias con programas mucho más grandes. Pero también acá pudimos demostrar, y en general no nos sentamos a discutir y nos quedamos en la chiquita de Uruguay, ¿tenía o no tenía niños desnutridos? Y esa no era la pregunta era si podíamos mejorar la vida de esos niños y de esas niñas en algo. Cuando pensamos en términos de desnutrición, vimos también que hubo un corrimiento al ingreso, está allí colocado, después a los 12 meses, y vemos cómo hay una mejora de los indicadores del peso para la edad de estos gurises, que eran todos menores de 4 años, o sea que sí se puede recuperar algo de la desnutrición. Sí mejoramos aspectos vinculados a la emaciación, también se ve clarito allí en esas imágenes, desde el rosado al celeste, cómo hay una mejora del puntaje Z, un acercamiento a el 0, ¿sí? Y lo que no sucedió en 12 meses es que no hubo cambios significativos en la talla de edad, pero esto es lo esperado. En un programa de tan corta duración de un año, es ¿sí? de lo esperado que esto sea mucho más lento, pero la recuperación también es posible y ahí teníamos una ventana de oportunidad. Lamentablemente el programa cayó cuando cambia el gobierno de la Intendencia, lo cual es un error, a mi entender. No debería pasar porque estos programas, cuando están vinculados y están dando buenos resultados, uno debería potenciarlos. Pero creo que, no sé qué está pasando ahora con estos niños, pero lo que sí demostramos es que hay cambios. Desde el componente cualitativo, y esto siempre es importante entender, ¿qué pasa con las mamás? Porque son las mujeres las que participaban de este programa. En general valoran muy positivamente estos programas de acompañamiento, en donde había visitas domiciliarias, en donde había un equipo de becarios que acompañaba en los procesos, en la consulta, en la asistencia, pero mucho más allá de la policlínica, ¿sí? Destacan obviamente el apoyo económico porque la transferencia monetaria era muy necesaria y de hecho cuando se enteraron que no iba a estar más esa transferencia, generó problemas dentro de los hogares. Para lo que nosotros no es nada, para ellos era mucho, porque complementaba esos ingresos de los hogares. Pero destacaron algunas cuestiones que me parece que también hace a pensar a los técnicos, ¿no? En este caso los del AR, en este caso los profesionales de la Intendencia, que tiene que ver con las deficiencias en la educación,
del programa y de la comunicación, cómo ahí todavía tenemos fallas, cómo bajamos la política pública a la realidad, a la cotidianeidad de las familias. Allí es donde todavía tenemos problemas, y en las actividades de asesoramiento en términos de cuáles otras políticas públicas integrales pueden mejorar también o apoyarse las familias, Plan CAIF, INDA, etcétera, etcétera. Ahí falta todavía un diálogo mucho más fluido, o faltaba, no quiere decir que ahora lo sea. Pienso que está bueno, o sea, que den la canasta esa por bajo peso, porque a la mayoría de las madres no sirve, porque ahora que está todo re caro, y es un buen programa. Para mí es una gran ayuda que le den a la gente que no tiene y que uno necesita, porque siendo yo nomás madre sola que no consigo trabajo, no tengo que darle a mi hijo, porque sinceramente no tengo, es una ayuda más que le dan a las madres solas, que a veces, como te puedo decir, no es que uno no quiere darle, es que uno no tiene. Y creo que esto hace mucho también a esta pregunta que yo les hacía. El programa demostró aliviar las deficiencias nutricionales inmediatas. Hubo cambios, obviamente, en ese crecimiento, pero se necesitan esfuerzos integrales adicionales, sostenidos en el tiempo, para abordar algunas cuestiones vinculadas a la desnutrición crónica. Creo que la visión que tenemos desde la salud pública de los problemas de malnutrición por exceso está buenísimo, hay que seguir discutiéndolas, pero mientras tanto hay un montón de gurises que siguen en esta situación y que no hay que perder de vista, porque están muy vinculados a cuestiones de hambre, inseguridad alimentaria y calidad de la dieta. Algunos impactos de buen trabajo de la universidad tiene que ver con el impacto en la toma de decisiones sobre la continuidad del programa, la evidencia sobre el impacto del programa en sí mismo. Con lo primero realmente es un debe que tenemos, cómo seguir trabajando con las políticas públicas cuando cambian los gobiernos, pero sí mostramos que hay evidencia, sí logramos insertar becarios, que es un tema fundamental, a mi entender, en términos de políticas públicas, de diálogo entre la universidad y el Estado, y además desarrollar una guía de abordaje de desnutrición materno-infantil que no sustituye en nada a lo que el Ministerio de Salud Pública hace, porque es nuestro órgano normativo, que para la Intendencia de Montevideo y para los técnicos de Montevideo permitió, sí, por lo menos tener un material de qué hacer con los niños cuando llegan a la policlínica con desnutrición del tipo que sea. Así también un artículo reciente sobre este programa. Y esto, para terminar, tiene que ver con el costo de los alimentos con enfoque nutricional. Es otra de las líneas que venimos trabajando. No hay mejora posible si no entendemos que alimentarse en el Uruguay es caro y que tenemos que, al menos en algunos sectores, mejorar las condiciones de acceso ahora económico a una alimentación. Venimos trabajando en este proyecto, por suerte ya en nuestra segunda etapa, sobre una canasta básica alimentaria con un enfoque nutricional. Ahora estamos trabajando fundamentalmente para niños, niñas y adolescentes. Esta anterior es para la población uruguaya, y lo que está definido es el conjunto de alimentos que permite a una persona uruguaya que se alimente de forma saludable con el mínimo costo posible. Y lo primero que uno tiene que hacer es no pensar que estos 7.280 pesos en donde se ubicó en 2025, 7.268 pesos por persona por mes, lo primero que erramos es pensar, pero si yo gasto mucho más, yo cuando voy al súper gasto mucho más. Estamos hablando no de lo que nosotros desde nuestra posición en la sociedad gastamos. Estamos hablando de lo mínimo que el Ministerio nos recomienda de eso, y teniendo en cuenta el consumo de alimentos en el Uruguay, lo mínimo, sin gustos, sin comestibles, sin traslados, sin otras cosas que ya sabemos que el alimento da. Con algunos alimentos, no con todos, si yo quiero cubrir esas necesidades nutricionales, ese es el costo. Ahora esto multipliquemos por integrantes de 4 hogares, de 4 personas por hogar, de 3, ¿sí? ¿Cuánto es el costo de la alimentación? Y esto comparemos con el salario mínimo nacional, por ejemplo, o cuando tengo que pagar un alquiler, o cuando tengo que, bueno, lo que todos hacemos. Entonces, lo otro interesante, esto es de acceso libre, tienen todos los informes que hacemos. Este es el del cuarto trimestre, ahora vamos a estar
informando el nuevo, pero en diciembre el costo de la CEA fue casi 6% superior a lo que pasó en el 2024, o sea, la canasta sigue subiendo. Y esto es interesante también porque ya hace bastante que venimos midiendo esta canasta. Por supuesto, cómo se ajustan los salarios, fundamental. Entonces creo que es una herramienta que hay que apropiarse más los técnicos, que hay que discutirla mucho más, que hay que mejorarla, seguro que sí, pero también creo que es una herramienta para los y los trabajadores. Y por último, pobreza alimentaria infantil en el Uruguay. Este es un trabajo que está a punto de ser defendido, que estamos orientando junto con Gastón Ares. Es la primera vez que vamos a tener datos de pobreza alimentaria infantil en el Uruguay, ¿sí? La pobreza es la incapacidad de los niños pequeños de acceder y consumir una dieta nutritiva y variada, ¿sí? UNICEF mostró hace muy poquito el primer informe sobre pobreza alimentaria, habla de pobreza alimentaria severa, moderada o quien no tiene, dependiendo de los grupos de alimentos que están presentes en la alimentación diaria de los gurises. Entonces nosotros dijimos, bueno, no tenemos dinero obviamente para hacer una encuesta, pero sí tenemos muy buenas bases que genera el país, como es la ENDIS. Entonces trabajemos con la base ENDIS para tener los primeros datos de pobreza alimentaria en nuestro país, ¿sí? Entonces nuestro objetivo fue analizar la situación de pobreza de niños y niñas entre 6 y 23 meses de edad en Uruguay. Les recomiendo leer el informe de pobreza alimentaria de UNICEF porque trae datos de Uruguay que bueno, es otra discusión. Y por supuesto, y siempre lo destaco, la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, que es una pepita de oro que hay que seguir laburando mucho realmente, porque tiene muchas cosas que se pueden hacer. Estos son algunos datos preliminares, pero sepan que en el Uruguay el 22.2% de los niños en el Uruguay tienen pobreza alimentaria. Quiere decir, bueno, 18.5 moderada, 3.7 severa. Esto es una situación compleja para los y las niñas en el Uruguay, porque estamos hablando, cuando hablamos de pobreza alimentaria, como les decía, es que o consumen entre 3 y 4 grupos día de los alimentos recomendados, o consumen entre 0 y 2 grupos de alimentos días de los recomendados. No sé, a mí siempre me da la reflexión, somos poquitos y los cuidamos poco, ¿no? Y después nos llenamos la boca diciendo en el Uruguay y por qué hay tan pocos niños. Pero esto es más grave. Cuando miramos porcentaje de niños y niñas que habían consumido distintos grupos de alimentos recomendados el día anterior a la encuesta según su nivel de pobreza alimentaria, yo quiero que miren rápidamente algunas cuestiones más allá de las diferencias significativas y de los test estadísticos que aplicamos, que veamos algunos grupos, las diferencias si yo vivo en pobreza o no vivo en pobreza. ¿Tá? Vayamos a frutas y verduras ricas en vitamina A, porque esa es la clasificación que hace UNICEF, ¿no? Y vemos cómo pasamos de 60 a 14% en la pobreza alimentaria severa, ni que hablar con los que no tienen pobreza. Miremos la carne, entre la moderada y la severa, otras frutas y verduras, ¿sí? Huevos, legumbres. O sea, ¿hay diferencias en lo que consumen los gurises en el Uruguay? Sí. ¿El lugar donde están naciendo los está condenando? Sí. ¿No? Y esto tiene que ver no solo con acceso monetario, sino también con lo que hoy les mostraba de acceso y disponibilidad física. Entonces, esto así me parece que, bueno, en mayo lo vamos a presentar y me parece que es un puntapié inicial como para poder pensar en la gurizada y en lo que están accediendo, porque realmente es grave que la pobreza infantil alimentaria constituye una problemática relevante en el contexto nacional, que tiene un 22% de prevalencia, que implica que aproximadamente 1 de cada 5 presenta una diversidad alimentaria insuficiente y podemos estar hablando en algunos grupos de 0 presencia. Entonces, eso es grave. Así que nada, para terminar, a mí quería quizás contestar esta pregunta que había hecho al inicio de qué ocurre cuando estas políticas se encuentran con la vida cotidiana de las personas, y nosotros reflexionábamos que, bueno, la alimentación no sucede en los documentos, no sucede en las recomendaciones, sucede en los hogares. Y
con los tiempos disponibles, con mujeres que llevan adelante muchos de los hogares en la pobreza, que tienen que ver con ingresos determinados, que tienen que ver con trayectorias de vida diferentes, que tienen que ver con las decisiones posibles, más allá de las recomendaciones. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a dialogar mucho más. Creo que es precisamente en ese encuentro entre lo que se propone desde las políticas públicas y lo que efectivamente podemos todos nosotros, no solo en la pobreza, todos hacer en nuestra vida diaria, ¿no? Donde aparecen tensiones que muchas veces quedan invisibilizadas, poco estudiadas, sobre qué nos hace movernos como nos movemos en relación a la alimentación. Entonces, creo que hay que reflexionar mucho más sobre esas tensiones en el contexto uruguayo, pero no solo para describirlas, sino también para pensar qué implican a la hora de diseñar, implementar y evaluar políticas alimentarias, pero sobre todo porque tienen que formar parte activa todos desde diferentes lugares de estas políticas. Creo que la participación social es una cuestión que nos debemos cuando pensamos en guías, ¿no? En guías o en cualquier otras recomendaciones que hacemos. La real participación social de la gente de pie, de los vecinos, de las vecinas, de los académicos, por supuesto, de los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que ahí podríamos capaz hacer mucho más la llegada de estas políticas a la vida cotidiana. Si no logramos comprender estas distancias que tenemos hoy, vamos a seguir corriendo el riesgo de construir respuestas que, aunque son muy bien intencionadas, y en eso no cabe duda que son bien intencionadas, no siempre logran transformar las prácticas alimentarias. Así que bueno, gracias. Queda allí los correos y la página web para cualquier consulta. Buenísimo, Alejandra, muchísimas gracias. ¿Cuánto desafío? Ahora continuamos con la licenciada María Eugenia Oleguir en representación del Instituto Nacional de Alimentación. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al Colegio Médico del Uruguay por la invitación a participar de esta mesa, que pone justamente el tema de la alimentación en este diálogo, en este intercambio. Hoy voy a hablar desde un lugar de representación institucional, desde la dirección del INDA, del Instituto Nacional de Alimentación, donde trabajo como adjunta a la dirección. Y desde ahí compartir algunos aportes que consideramos clave para entender, los desafíos que después de todo lo que escuchamos de las presentaciones de Fabiana, del Ministerio de Salud Pública, y de Alejandra desde el lugar más de la academia, sin duda ya hemos podido ver la magnitud, de los desafíos que tenemos por delante. Así que, en esta oportunidad la idea es poder poner un poco también en diálogo la perspectiva desde el INDA, ¿sí? Que, como saben, forma parte del Ministerio de Desarrollo Social. No, lo hice mal. Sí, está bien. Como primer, como punto de partida, entendemos que, es muy importante mirar los datos que se han venido construyendo, la evidencia que se ha venido construyendo, que también han traído las compañeras. En esto, tenemos datos a nivel global, mundial, donde el informe de Naciones Unidas, el último publicado en 2025, nos dan la idea de cómo se va consolidando una tendencia así mundial de aumento de precios de los alimentos, pero que este aumento y este impacto se da de forma muy desigual, justamente, porque son los hogares más pobres los que mayor parte de sus ingresos destinan a la compra de alimentos. Entonces, esto hace que algo que puede ir teniendo, sí, un impacto quizás sobre todas las familias, todos los hogares, esas consecuencias se ven mucho más agravadas justamente en los hogares de menores ingresos o pobres. En Uruguay esta situación es muy clara, ¿no? Somos un país productor de alimentos, donde hay suficiencia de alimentos, pero las dificultades están justamente en el acceso económico principalmente, pero también el componente muchas veces territorial que traía también recién Alejandra y que ahora vamos a también seguir comentando. Esto nos muestra justamente que hay una brecha profunda que se sigue profundizando. Por un lado, persisten problemas
como veíamos antes con los datos que traían del Ministerio de Salud Pública, vinculados a la desnutrición. Estos datos de la ENDIS, ¿no?, que muestran que el 8% de los niños menores de 5 años tienen afectada su talla, ¿no? Acá dando cuenta de temas ya más crónicos, y también temas vinculados al acceso a algunos nutrientes físicos críticos, quiero decir, como es la anemia, también con cifras que siguen siendo alarmantes, más allá de algunas mejoras que han podido lograrse, pero que es realmente alarmante pensar en que cerca de un tercio de los niños menores de 2 años tengan déficit de hierro vinculado justamente al consumo de alimentos. Entonces, al mismo tiempo, bueno, no voy a redundar sobre estas cifras, pero quizás sí traer evidencia sobre otra dimensión que hace más a las dificultades en el acceso, sí, a los alimentos, y que se han medido últimamente desde hace, ya vamos por el 5º año, o sea, desde 2022 se ha empezado a monitorear en Uruguay lo que es la prevalencia de inseguridad alimentaria, ¿sí?, en los hogares. Y ahora voy a comentar específicamente una encuesta que se viene desarrollando, pero que también se ha podido empezar a monitorear esta dimensión, digamos, esta experiencia que hace al acceso a los alimentos en lugares, en territorios concretos, porque acá también justamente es muy importante esto de no esconder en los promedios las situaciones más embromadas, y que esto en Uruguay al menos está dada también por una desigualdad territorial. Esta encuesta, que es la FIES, ¿sí? Es la encuesta de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria, que pertenece, o sea, que desarrolló la FAO en realidad para justamente poder comparar a nivel internacional, global, lo que es este fenómeno. Nos permite medir, digamos, no solamente cuántas personas pasan hambre, ¿sí? Que esta sería la situación de inseguridad alimentaria grave, sino también cómo viven las familias, los hogares, la incertidumbre, ¿sí? O la restricción en el acceso a los alimentos. O sea, también las variaciones en el acceso en términos de cantidad y de calidad son reflejadas en esta escala. Entonces, algo importante a resaltar en esto es que esto se pudo hacer gracias a un convenio que desarrolló en conjunto el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el INDA, ¿sí? Y el MIDES y el Ministerio de Salud Pública, con apoyo justamente del Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar, al que pertenece Alejandra, que traía recién, y también con apoyo de la FAO. Y esto se viene haciendo de forma consecutiva desde 2022 hasta 2025, y se va a continuar este año, justamente para poder asegurar esa comparabilidad. Esta encuesta está aplicada a través de la encuesta continua de hogares del INE, o sea, es un módulo en esa encuesta, y se aplica con 8 preguntas específicas, ¿sí? que funcionan en forma como de escala, y que monitorean, o sea, preguntan sobre los últimos 12 meses, ¿sí? Vinculado a estas experiencias de los hogares. Para esto, más allá de las cuestiones técnicas, lo que me parece importante resaltar es que la inseguridad alimentaria es un fenómeno, como sabemos, multicausal, ¿sí? Y que esta encuesta, esta escala, que sí ha sido un dato muy relevante para poder monitorearlo a nivel nacional y también compararnos a nivel internacional, de cualquier forma tiene que ser complementada con otros indicadores, ¿sí? De otras dimensiones que hacen también a la seguridad alimentaria y al acceso a la alimentación y al derecho a la alimentación, como son las medidas de disponibilidad de alimentos en el país, indicadores económicos también vinculados a la pobreza, al empleo y demás, y a las mediciones del estado nutricional y de salud, ¿sí? Que miradas en su conjunto y de manera integral es donde realmente vamos a poder tener una visión más acabada, digamos, sobre cuáles son nuestros principales problemas y por dónde pueden estar los principales desafíos, ¿sí? O sea, ninguna herramienta por sí sola puede medir lo que es
esta problemática, digamos, de acceso a la seguridad alimentaria. Entonces, bueno, yendo un poco a lo que son los resultados de estas últimas encuestas que se han venido realizando, ¿sí? Hoy tenemos que el 13,2% de los hogares experimentó, digamos, inseguridad alimentaria moderada o grave, que esto significa que redujeron la cantidad de alimentos o la calidad de los alimentos que consumían por falta de dinero, concretamente. Y bueno, y lo más grave, que 1,9, o sea, casi 2% de los hogares sufrió justamente inseguridad alimentaria severa, que implica que algún integrante del hogar se salteó o, digamos, un día entero sin consumir alimentos. Entonces, esto si lo vemos en tendencia, bueno, lo que sí vemos es que se ha ido constatando una disminución desde que se empezó a medir en el 2022 hasta ahora. Los resultados en realidad que tienen, que son significativamente, estadísticos significativamente, digamos, son en contraste con el 2022, pero si miramos de 2025 a 2024, estos resultados ya no tienen por lo menos estadísticamente, digamos, no podría decirse que sea significativo ese descenso, ¿sí? Entonces, podemos estar hablando de cierto estancamiento en la situación de inseguridad alimentaria, lo cual obviamente es preocupante porque nos está dando la idea de que lo que venimos haciendo, si bien va en la dirección correcta, no está siendo suficiente, ¿sí? Y bueno, y otro dato que me parece muy relevante de lo que nos viene mostrando esta encuesta es dónde está concentrado el problema, y en esto tampoco, por supuesto, hay ninguna sorpresa. Son en los hogares con menores de 18 años y en particular con menores de 6 años, donde están los mayores problemas, ¿sí? Ahí la inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares menores de 6 años alcanza casi el 19% y 2,2% la grave, ¿sí? Y también si lo miramos por quintiles de ingresos, tampoco es una sorpresa pensar que es en el quintil de menores ingresos, o sea, el del 20% más pobre, donde más está representada esta problemática, con un 33% de inseguridad alimentaria moderada o grave y 5,8% la grave. Si lo miramos a nivel de la distribución territorial, acá no hubo en realidad diferencias estadísticamente significativas en las regiones que segmenta el INE, ¿sí? Pero sí se pueden ver cómo están algunas zonas pintadas claramente de más oscuro. Aquí puede haber alguna, no sé si sorpresa, pero por lo menos algún dato que entendemos que es muy importante poder seguir profundizando, y es cómo este fenómeno, esta problemática en los departamentos del interior, del norte y del litoral, digamos, es donde están teniendo bueno, los mayores, o por lo menos el mayor aumento, ¿sí? en los últimos años. Así que sin ir como tanto detalle, me parecía importante poder traer también esta nueva evidencia que ha mostrado, como decía, algunas mejoras, pero que sigue mostrando que este tema es un problema no solamente relevante, sino bueno, que es mucho más complejo de lo que puede atender una única política pública o incluso un único ministerio o una única sectorial del Estado. Esto requiere una articulación de todas las sectoriales del Estado justamente para poder abordar esa multidimensionalidad que traían también antes las compañeras, por supuesto. Y en estas diferencias territoriales también creo que está bueno comentar algunos trabajos que uno ya lo trajo Alejandra, después lo de la ENDIS rural, que también la encuesta que se hizo en el 2024 de la ENDIS en zonas rurales mostró que la inseguridad alimentaria es mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas, algo que puede haber sido una sorpresa al momento de tomar contacto con esa información, al menos desde lo que es la política pública, no estaba desplegada, digamos, de la misma forma que quizás otros programas que sí tienen otra llegada en lo urbano, en la zona metropolitana, ¿sí? Entonces creo que ahí hay todo un terreno
donde la política pública tiene que realmente ponerse a trabajar. Por otro lado, lo que es la mirada microterritorial, tenemos un trabajo que se hizo en el municipio A por el APEX, apoyado por la FUM, el APEX de la UDELAR, por supuesto, donde, bueno, también allí se relevó la inseguridad alimentaria en ese municipio en particular, y bueno, las cifras allí eran realmente también alarmantes. Tenía por acá los datos, pero podíamos hablar de que la pobreza a nivel, la inseguridad alimentaria moderada y grave era más que duplicada. Capaz que Alejandra lo tenés más claro el dato, pero era, sí, exactamente un 40%, o sea que más que duplica, digamos, la prevalencia a nivel nacional. Entonces, bueno, yendo un poco a lo que es el rol del INDA, ¿sí? en la política alimentaria, ahí el INDA tiene como algo que me parece que siempre traigo, porque quizás no está tan claro en el imaginario que hay sobre esta institución, y es que tiene un doble rol, en el sentido de que al mismo tiempo que ejecuta políticas, ¿sí? y tiene dentro de sus cometidos brindar la asistencia alimentaria en las situaciones de mayor vulnerabilidad, al mismo tiempo tiene el mandato de la Rectoría en Políticas Alimentarias, dada por su ley de creación. Entonces, al mismo tiempo que articula con otras instituciones que también tienen competencia compartida en materia de alimentación, tiene que ejecutar los programas en particular de asistencia. Entonces, el INDA tiene esa misión de proteger el ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada, y para eso partimos de la premisa de que la alimentación no es meramente, digamos, un fenómeno biológico, por supuesto, sino que pone en juego a todas las instituciones y las relaciones sociales. Y en esto entendemos que nos enfrentamos a otro nudo crítico que tiene que ver justamente con esa fragmentación institucional histórica que tenemos a nivel del Estado en términos de competencias y también de despliegue de las políticas. En Uruguay se han desarrollado históricamente una amplia gama de programas que van desde la entrega de canastas, los comedores, las transferencias monetarias, ¿sí? Pero que no siempre estuvieron en una articulación o quizás sí coordinaciones puntuales, pero no están pensados como un sistema, ¿sí? O en un ámbito donde haya, digamos, competencias claras en ese sentido. Para esto, obviamente, tenemos un desafío en pensar qué sistema de política alimentaria queremos construir, y entendemos que ahí el desafío puede estar justamente en pasar de una lógica netamente asistencial, en términos de lo que es la cobertura, ¿sí? A una de derechos, donde, de alguna manera han convivido, sobre todo en los últimos periodos, como ambas visiones en esto de las políticas. Quería traer solamente a modo de panorama general algunos de los programas que tiene el INDA y que me parece que puede ser de utilidad, pensando sobre todo en que en el público puedan haber personas que se desempeñan en servicios de salud en territorio, que tienen en consulta también quizás la posibilidad de orientar a las personas, ¿sí? O articular, ¿por qué no?, también a nivel institucional. El despliegue territorial, como saben, de INDA es en todo el territorio nacional. Allí tenemos los servicios de alimentación, que son los comedores en el interior, que se cogestionan con las intendencias departamentales. En el interior son 58 comedores hoy, y que atienden a unas 15.000 personas en el interior. Y en Montevideo hay 6 comedores más los puntos de distribución de viandas, que se llaman PAT, y que esto amplió la cobertura a nivel del departamento de Montevideo, pasando de, en 2019, cerca de unas 800 personas a hoy casi 11.000 personas que comen en Montevideo en comedores de INDA o que retiran allí su vianda. Al mismo tiempo, hay organizaciones sociales que reciben apoyos de INDA a través del programa Alimentando Derechos, y también se da, digamos, lo que es la supervisión y la rectoría de la alimentación en los CAIF. Acá, bueno, un poco los datos que traía de los comedores, ¿sí? De que en total son unas
casi 27.000 personas que diariamente se alimentan en servicios de alimentación colectiva, o sea, comedores del INDA en el país, ¿verdad? Además de las que, por ejemplo, pueden concurrir a un merendero o a un comedor vinculado a otras organizaciones que reciben apoyos. Esto lo voy a pasar. Sobre esto se ha venido trabajando en intentar, digamos, igualar las condiciones tanto de acceso como de calidad de estos servicios de alimentación. Partimos de algunas, digamos, diferencias en lo que eran las calidades de, por ejemplo, las viandas que se entregan en estos puntos de alimentación territorial, que fueron pensadas para la situación de emergencia de venida de la pandemia, ¿verdad? Y bueno, y ahí se optó por una modalidad que eran viandas congeladas, pero que ahora estamos transicionando, digamos, a unas viandas que tengan las mismas características de las que se sirven en los comedores, que se entreguen, digamos, refrigeradas, no congeladas, y que tengan las mismas características nutricionales en términos de gramaje de carne, o sea, de aporte de proteínas, y también los menús especiales que muchas veces requieren para personas, ya sea lactantes, diabéticos, hipertensos, que no estaban previstos en estos puntos de distribución de viandas. Acá hay algunas imágenes. Por otro lado, el INDA también cubre la alimentación de todos los centros y dispositivos del MIDES para personas en situación de calle, y también los dependientes de INMujeres para mujeres que están siendo acompañadas por situaciones de violencia de género, y también de la Secretaría de Discapacidad con los hogares que asisten también estas personas. Entonces, allí tenemos también cómo se ha venido generando un aumento, ¿sí? De marzo de 2025 a diciembre, simplemente en los meses del año pasado, han habido un aumento de un 25% en el número de servicios y 32% en el total de usuarios. Esto da cuenta de, digamos, de un aumento de esta cobertura por un fenómeno que todos estamos pudiendo ver que se viene realmente incrementando y agravando. También el INDA participó de lo que es la alerta por frío extremo que se decretó el año pasado con el SINAE, ¿sí? Donde se brindaron se brindó la alimentación para 46 centros nocturnos, más los centros evacuados en Montevideo, ampliándose muchísimo también la cobertura, en particular a personas en situación de calle. Por otro lado, están los que son las canastas, que históricamente existieron, las canastas de emergencia, ¿sí? Canastas de secos, que se entregan a través de equipos territoriales del MIDES. Acá también se logró un aumento para poder dar respuesta a la demanda, que estaba muy incrementada en el 2025. Y bueno, el programa de canastas para personas celíacas, que aquí quizás puede ser interesante por también quienes están escuchando, saber que existe este programa, que se puede solicitar en las oficinas territoriales del MIDES para personas celíacas o que tienen algún tipo de intolerancia al gluten. Para esto no es que se les exija una biopsia, se les exige simplemente el diagnóstico clínico, dado por un profesional médico, y bueno, se puede acceder, digamos, a esta prestación que es mensual y es una canasta física, ¿sí? De alimentos aptos que mejoran, digamos, el acceso a estos alimentos, que es muy difícil encontrarlos en estos comercios barriales y sobre todo a costos accesibles. Como decía anteriormente, también hay organizaciones, tanto públicas como privadas, que reciben apoyos con alimentos de INDA para brindar alimentos o alimentación durante sus actividades a los usuarios que atienden. Acá también, bueno, fuimos aumentando el año pasado el apoyo, en particular con foco a centros que trabajen en infancias y adolescencias, porque allí claramente es donde, bueno, está identificado que está la necesidad de poner el foco, y es la orientación también política que se le ha dado al ministerio y al gobierno en general. Acá podemos ver de estos tipos de dispositivos cómo casi la mitad son centros juveniles o clubes de niños en convenio con INAU, ¿sí? Pero que reciben partidas de alimentación también de INDA. Después, por otro lado, liceos, escuelas técnicas y otros centros educativos que, bueno, el INDA también viene complementando con alimentos para que puedan brindar algún tipo de alimentación durante el tiempo curricular.
Sobre esto, capaz que lo puedo llegar a comentar más adelante, pero el INDA está articulando con ANEP justamente para fortalecer lo que es la cobertura en alimentación durante todo el ciclo educativo, algo que ha sido planteado muy fuertemente por la academia, por supuesto, pero también por las organizaciones sociales y las comunidades, digamos, educativas, de que la alimentación sea una dimensión que tenga que estar contemplada en todos los niveles educativos, porque realmente hoy es muy difícil pensar para cualquier familia, para cualquier persona, de ir a estudiar y no tener algo para comer durante ese tiempo que permanezco en el centro de estudios, ¿no? Desde los chiquitos que van a CAIF hasta el inicial, primaria, que es en realidad el lugar donde más está esto instalado históricamente, pero que bueno, ahora se suma lo que es al menos la educación media, sí, que era un terreno, digamos, donde la alimentación no estaba ni siquiera prevista, o por lo menos de forma institucionalizada. Sin irme como a mucho más, pero comentar otras acciones que realiza el INDA también, actividades educativas territoriales y fuertemente las capacitaciones a los equipos de los CAIF, ¿sí? En particular en lo que es la alimentación perceptiva, una línea, digamos, muy interesante a trabajar con los equipos técnicos que hacen al abordaje de la alimentación, sobre todo en la primera infancia, y que tienen que ver con una mirada respetuosa también de la crianza y que contemple las necesidades del niño y su propia regulación, digamos, a la hora de elegir los alimentos, de consumirlos, la forma en que se les presenta, la forma en que los consume, que sobre eso también estamos, creo que, teniendo como evidencias cada vez más, por suerte, más fuertes en esto de que se han podido empezar a estudiar también los efectos de una forma u otra de brindar los alimentos en el momento donde los niños empiezan a comer, y lo crítico de esta etapa, ¿sí? Para cómo después se formatea, justamente todo lo que hace que cómo nos programamos para después seguir haciendo, alimentándonos. Esta es otra dimensión que también se trabaja desde el INDA, que tiene que ver con el foco en las compras públicas a la agricultura familiar y la pesca artesanal. ¿Cómo está vinculado esto? Bueno, si hablamos de alimentación en términos de un sistema alimentario, de dónde vienen los alimentos que finalmente van a llegar a nuestros platos o a los servicios de alimentación del Estado, tampoco es tampoco es algo que no pueda ser o que no tenga que ser mirado en cuenta, o que solamente tenga que mirarse el componente económico. En esto el INDA tiene una trayectoria así de utilizar la herramienta de compras públicas a la agricultura familiar, y se viene incrementando año a año en un trabajo que por suerte ha sido tomado de forma justamente que trasciende a los periodos de gobierno, y que se ha ido incrementando. El año pasado, por ejemplo, se logró casi un 25% de aumento en las frutas y verduras, y también en los huevos que compra el INDA. Entonces, este era un componente que también me parecía interesante traer, porque además logra cerrar, digamos, o por lo menos intenta tener esta mirada más integral, ¿sí? De lo que hace, del impacto que también que tiene esta forma de producción, no solamente a nivel del consumo de esos alimentos y de la calidad, sino de lo ambiental y del desarrollo local a nivel de las familias que producen estos alimentos, que justamente son las familias que viven en medios rurales, y que, como vimos hoy, es digamos, donde realmente nos está llegando la política pública. Entonces, el año pasado, en lo que fue estos primeros meses de gestión, se trabajó fuertemente en un diagnóstico participativo y en una planificación estratégica que nos permitió llegar a algunas líneas, ¿sí? Donde poner los énfasis, y que están vinculadas a lo que comenté anteriormente, en particular lo que es la inseguridad alimentaria y nutricional y la respuesta, digamos, a esta problemática con los programas más de asistencia, la atención a poblaciones en extrema vulneración, que tiene que ver con las poblaciones justamente en situación de calle o con otras vulneraciones, en lo que hace la disponibilidad
la soberanía alimentaria y la participación, ¿no? Fuertemente con el componente de compras públicas a la agricultura familiar. Y bueno, y el trabajo también orientado a estos centros de primera infancia, a los CAIF, y a esta mirada que retoma un poco de lo que traían anteriormente las compañeras, de enfocar, digamos, los mensajes y todo lo que es el componente educativo, salir un poco de esa mirada o de ese foco individual en las personas y en las familias y en las decisiones que recaen muchas veces sobre, dentro de esas familias, las mujeres, ¿sí? En ese rol de ser quien se encargue de la alimentación, pero no solo, ¿no? Esa mirada también es la responsabilidad familiar de que esos niños lleguen a alimentarse bien y poner un poco en la complejidad de lo que hace a los entornos alimentarios, que no es otra cosa de cómo nos relacionamos las personas con los alimentos. Y esto obviamente está influenciado e incidido por justamente los entornos en términos de qué tenemos disponible en esos entornos, qué mensajes nos están llegando continuamente a nivel de la publicidad, a nivel también de las políticas indirectamente, y cómo tenemos que trabajar para que esos entornos sean saludables desde el punto de vista alimentario también, y no se vea a la persona en esa situación de, bueno, sé lo que tengo que comprar, no lo tengo disponible o lo tengo disponible pero no puedo acceder, o al mismo tiempo me están llegando mensajes muy contradictorios desde múltiples sectores, ¿verdad? Entonces, bueno, no voy a extenderme demasiado en esto, pero desafíos enormes que tenemos por delante tienen que ver con el cambio también en estos modelos de gestión de los servicios de alimentación, que no salir de un poco de ese formato de solamente entrega de un alimento y que se constituyan en espacios donde también se puedan integrar otras dimensiones de las personas, trabajar en una normativa, en una ley marco, ¿sí? que pueda establecer las competencias también en términos del derecho a la alimentación y generar obviamente los recursos también necesarios para acompañar esas políticas. Entonces, allí entendemos que están los principales desafíos en seguir fortaleciendo este sistema, también en el uso de sistemas de información. Creemos que hay mucho por hacer. Acá traía también algunas cuestiones a comentar sobre eso. Y trabajos que venimos haciendo de manera articulada con otros organismos del Estado, como es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Correo Uruguayo para la logística de los alimentos, la FAO en apoyo de capacitaciones e investigaciones, y otros organismos del Estado que hemos empezado a establecer contacto para poder apoyar, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia a las personas que muchas veces tienen que permanecer durante muchas horas en juzgados o en fiscalía, personas que tienen que permanecer detenidas, a veces ni siquiera por sus propias, por razones que los involucren directamente, pero que tienen muchas veces horas que pasar familias en estos centros y que no recibían ningún apoyo, por ejemplo, ninguna alimentación en esos tiempos. Así que bueno, simplemente destacar en esto la importancia, digamos, de seguir trabajando en conjunto con todas las sectoriales del Estado para un sistema alimentario justamente que vaya colocando en el centro a las personas y las comunidades, que claramente es el mayor desafío. Así que bueno, muchas gracias y también quedo a las órdenes para poder poner, para dejar disponible información sobre estos programas, si hubiera interés o cualquiera de las cosas que comenté. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy interesante, además muy importante también sensibilizar todo el equipo médico y a todo el equipo de salud sobre cuestiones que quizás a veces no estamos tan informados y es clave para poder dar una respuesta más integral. Entonces me parece que cumplimos con el objetivo de poder darle esta visión de cruces entre las prácticas y las políticas. Estuvo muy buena. Ahora en realidad nos queda un ratito que ahí está para las compañeras que están acá si quieren comentar algo y después para que cierren eso. Bueno, buenos días, mi nombre es Florencia Seriani, yo soy miembro del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición y un poco queríamos hoy
traer los objetivos de este observatorio, ponerlos sobre la mesa y darlos a conocer al Colegio Médico del Uruguay para que estén al tanto y que también ponernos a disposición para poder hacer cosas en conjunto, ¿no? El ODA justamente busca esto de la promoción, la educación, la investigación y la vigilancia del derecho a la alimentación adecuada. Hemos venido trabajando en diferentes líneas, ya Alejandra ha mencionado algunas, pero bueno, en todo lo que es la inseguridad alimentaria en hogares con niños, niñas y adolescentes. Hemos venido trabajando en la alimentación en la primera infancia junto con la ANEP. Hemos trabajado mucho en derecho a la alimentación adecuada en privados de libertad, en personas privadas de libertad, tanto en mujeres con sus hijos como en hombres, que esto también llevó a la judicialización de este tema. O sea que con los trabajos y las investigaciones que hemos desarrollado, también hemos incidido en diferentes aspectos en lo que es la política pública también, o por lo menos tratamos de poder incidir o dar herramientas para poder llevar a la política pública. Actualmente estamos comenzando, junto con el Centro Interdisciplinario que hablaba Ale hoy, un acompañamiento y una evaluación del programa de alimentación estudiantil de educación media, que va a comenzar prontamente, esperemos. Y también el ODA ha acompañado el proceso en la institución, junto con la Institución de Derechos Humanos, que hoy en día derivó en el trabajo junto a la Escuela de Nutrición en un marco normativo para el derecho a la alimentación. O sea que desde el ODA venimos contribuyendo un poco en esto de generar trabajar en conjunto para poder proyectar políticas públicas, y bueno, nos ponemos a disposición del Colegio Médico también para poder trabajar en conjunto. Bárbaro, excelente. Virginia, ¿querés decir algo? Porque entonces ya... ¿No? Bueno, entonces no sé, ¿ustedes quieren cerrar o quieren decir algo más? O como... Bueno, entonces agradecerles. Ahí está. No, agradecerles nuevamente al Colegio Médico la invitación. También es la primera vez que estamos desde el Ministerio acá. Creo que son espacios de intercambio necesarios y sumamente enriquecedores, y ojalá sea el puntapié de muchas actividades en conjunto. Bárbaro, y va a quedar entonces ahora, después mandamos el link para que puedan acceder y también difundir todo esto que es tan interesante. Bueno, muchísimas gracias.